Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Hoy vamos a desarrollar la teoría neoclásica, la corriente de pensamiento neoclásica, y después vamos a abordar la última y la más contemporánea, que es el keynesianismo. Una vez dadas estas dos, ustedes ya van a poder leer el texto como siempre hacemos para la resolución de las consultas, la resolución del trabajo práctico. Y con esto terminaríamos de dar la unidad 1, que es la de contenido histórico y conceptos básicos para después poder continuar con la materia. Bueno, y como siempre vemos el caminito que venimos haciendo. Siempre lo agrego para que no nos olvidemos cuáles ya vimos y cuáles son las que nos faltan para tener la visión completa de la unidad. En primer lugar, tenemos que decir que la teoría neoclásica surge a partir de 1870 y, a diferencia de las que nosotros veníamos estudiando, el mayor aporte que hace es analizar cuestiones microeconómicas, que nosotros ya sabemos lo que es hablar de microeconomía, pero como introducción sabemos que se dedica a los pequeños análisis, algo sencillito, simple y sobre todo tomando cosas de la vida cotidiana, para a partir de ellos poder analizar el comportamiento de los individuos. Entonces hace una hipótesis con estos elementos y, al variar una partecita de algo de eso que eligió como para hacer la hipótesis, se fija cómo varía o cómo se comporta el individuo frente a ese cambio. Eso en economía se llama la utilidad o el análisis marginal. Entonces, este concepto le da el nombre a los pensadores de esa época como marginalistas. Entonces los podemos encontrar como escuela neoclásica, pero también como marginalistas. Bien, entonces dijimos que el centro de esta corriente del pensamiento, de esta escuela, es la microeconomía y que nosotros ya sabemos, como decíamos, que cuando hablamos de microeconomía hacemos referencia a un análisis por partes de la economía, de un negocio, de un producto o de un sector, de manera individual, de manera autónoma. Esto permite inferir un nuevo concepto de valor que tiene que ver con la utilidad que le damos a los bienes, pero también con cuánta cantidad de estos bienes está disponible en el mercado. Bien, vamos a ver un ejemplo de esto. Supongamos que tenemos como bien el agua. Si le queremos dar un valor al agua, nosotros ya sabemos por qué en el mercado podemos conseguirla. Bueno, ¿qué pasa? Si tenemos que analizarla por el lado de su utilidad, consideramos que es un elemento clave para nuestra vida. Entonces, el valor que tendría que tener tendría que ser muy alto. Como decíamos, la podemos encontrar fácilmente en el supermercado o en un río, en un mar, digamos, en cualquiera de las versiones en donde nosotros encontramos agua. Por su disponibilidad, eso hace que el precio en relación a su utilidad baje considerablemente. ¿Qué pasa en cambio si nosotros queremos hablar de algún metal, por ejemplo el oro o un diamante, algo que no se consiga fácilmente? Su utilidad es nula. Entonces, si nosotros tuviésemos que analizarlo solamente por el uso que le damos o la capacidad de satisfacer una necesidad, no le podemos encontrar mucho valor. Sin embargo, como escasea en el mercado o como no es un bien fácil de conseguir, eso hace que el precio o el valor de ese bien aumente considerablemente. En cuanto a considerar el precio de los bienes, como ya dijimos, estudiaban todo por separado, por lo tanto adhieren a la teoría de considerar que el precio de los productos guarda relación con lo que cada factor productivo le aporta. Por lo tanto, si tenemos que considerar una ecuación para poder hallar ese precio, hacemos la suma del salario, la renta y el beneficio, que en realidad en esta corriente ellos le llaman interés del capitalista en vez de beneficio. Por último, opina que el mercado solo será capaz de regularse a sí mismo si cada uno de los factores por separado, como hace este análisis individual, si cada uno de los factores por separado puede estar en equilibrio. Sería una asignación óptima de todos los recursos. Por lo tanto, va a ser más énfasis en la distribución de esos recursos, en cómo se reparten y no tanto en la producción. Bueno, muy bien, entonces con eso terminamos el análisis de esta corriente y podemos empezar a leer qué es lo que nos dice Keynes como última y más contemporánea corriente del pensamiento que nosotros vamos a desarrollar. Keynes surge en el medio de un contexto mundial interesante, que es después de la Primera Guerra Mundial, y en el medio de una gran crisis económica, que es la de 1930.
Lo primero que observa en estas crisis es que el mercado, como ente regulador, había fallado, que no servía. Indagando un poco en los motivos del fracaso de este mercado, encuentra miles y miles de desempleados que había dejado la crisis del 30. Entonces lo que hace es plantear el modelo económico en relación a 3 variables: el equilibrio, el ahorro y la inversión, que son variables que hasta ese momento nadie había nombrado como determinantes de los modelos económicos o de las corrientes del pensamiento. Cuando nosotros hablamos de equilibrio, hasta ese momento se entendía que se hacía referencia a que los compradores podían comprar todos los bienes que querían y que los vendedores lograban vender todo lo que habían producido. Keynes agrega un nuevo bien a este análisis, que es la fuerza de trabajo. Ya se estaba hablando de la fuerza de trabajo, pero no como bien. Y lo considera así porque representa o debería respetar la misma lógica de que si alguien se ofrece como fuerza de trabajo, tendría que encontrar a alguien que adquiera esa fuerza de trabajo, que la compre a cambio de dinero. Por lo tanto, solo habría equilibrio si también hay equilibrio en este mercado de fuerza de trabajo. En un contexto posguerra, crisis mundial, todo lo que veníamos diciendo, tasa de desempleo, no todos los que ofrecían su trabajo conseguían que alguien lo compre. Por lo tanto, ahí no se establecía una situación de equilibrio. El mercado no era perfecto. Por otro lado, habla del ahorro. Y en ese entonces, si vos eras un consumidor y en vez de comprar bienes querías conservar tu plata, es decir, la ahorrabas, podías tener un interés por eso, un plus, más plata después de un tiempo. A menos que la guardes en tu casa debajo de un colchón en vez de llevarla al banco. Keynes plantea, en cambio, que el Estado podía usar este factor como una variable para ajustar la cantidad de plata que hay en circulación en el mercado y así ajustarlo. Y esto tiene que ver con la tercera variable de la que habla Keynes, que es la inversión. Esta inversión, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que puede ser privada o pública. Si el contexto no fuese de crisis económica, quizás la gente tendría más confianza en el sistema para poder invertir esa plata en vez de guardarla debajo del colchón. Y si ese fuese el caso, podría generar mayor empleo, porque si nosotros la hacemos entrar en el circuito económico, podemos en manera de consumo hacer que otros trabajen o en manera de inversión poner a trabajar a otras personas. Si ese no es el caso, como todas las personas tienen derecho a trabajar, el Estado sería el encargado de garantizar ese trabajo y por lo tanto tendría que hacer él la inversión para que así, por ejemplo, genere empleo en obras públicas, en servicios, en la construcción de caminos, etc. Obviamente esto para el Estado le representa un gasto mayor, va a tener que poner plata en eso. Bien, y por último vamos a explicar 2 políticas que nos deja Keynes que todavía están vigentes y son aplicables en cualquier modelo económico. Con políticas vamos a hacer referencia a decisiones que impactan sobre indicadores o sobre factores económicos. Entonces, por un lado vamos a analizar la política monetaria, que impacta sobre la cantidad de dinero que un país tiene en circulación, y es lo que llamamos oferta monetaria. Y por otro lado, la política fiscal, que incide en la cantidad de dinero que el Estado recauda y por otro lado gasta. En el medio, la tasa de interés, que como mencionábamos recién, puede influir en cualquiera de las otras 2. Muy bien, ¿cómo funciona esto? Supongamos que nosotros decidimos en una economía que haya mayor dinero en circulación. Ese mayor dinero en circulación, para que la gente no se lo guarde en su casa y realmente entre en el circuito económico, tiene que tener una tasa de interés muy bajita. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo decido poner el dinero en circulación, en vez de guardarlo debajo del colchón o ir a depositarlo en el banco y que quede ahí guardado, la retribución que me va a dar el banco tiene que ser muy pequeñita, no me tiene que tentar, digamos. Supónganse, yo tengo 10.000 pesos. Lo llevo al banco y después de un año el banco me da solamente 10. En vez de dejarlo ahí en el banco, yo puedo elegir quedármelo para mí y consumir algo que me genere una renta mayor. Si yo hago eso, si me quedo con el dinero y lo invierto en el circuito económico, eso va a hacer que aumente la inversión privada. Es decir, yo consumidor, no una empresa, ni el Estado, yo consumidor tengo algo de dinero y lo invierto en otra cosa. Esa inversión va a generar mayor cantidad de empleo. ¿Por qué? Porque eso que estoy consumiendo, atrás tiene alguien que lo produce y esa persona que lo produce está generando distintos puestos de trabajo
para poder llegar con ese producto final. Entonces va a bajar la tasa de desempleo. ¿Qué pasa si ese no fuese el caso? Si la tasa de interés de los bancos fuese más alta o si las personas no tienen tanto dinero para poder consumir. Bueno, pueden pasar dos cosas. Ahí puede intervenir el Estado directamente inyectando plata en los consumidores, por ejemplo, a través de un subsidio o de seguros de desempleo, o puede directamente intervenir en la parte de la inversión. En vez de que haya más inversión privada, que haya inversión pública y que esa inversión pública represente directamente menor desempleo porque está generando puestos de trabajo. El circuito y los conceptos que nos plantea Keynes son bastante complejos y sobre todo por la diferencia entre lo que nosotros veníamos analizando en el resto de corrientes históricas. Entonces, cualquier duda que surja, si es necesario otro ejemplo, si hay que aclarar algo después de la lectura del texto, les pido que vayan anotando esas consultas y las vayan haciendo antes o cuando se sienten a resolver el trabajo. Desde ya, si, como les decía recién, si es necesario otro ejemplo o explicarlo de otra forma, estoy disponible para que me puedan consultar. Bueno, entonces, con estas últimas dos corrientes, nosotros terminamos la serie de Historia del Pensamiento Económico y ya el próximo contenido que vamos a desarrollar tiene que ver con otra unidad. Sí, saber que esto es base para el resto de la materia. Con estos conocimientos, fíjense que nosotros estudiamos distintas corrientes a lo largo de la historia, son conceptos que nos van a permitir analizar una política económica en la actualidad a lo largo de la historia de los distintos gobiernos de Argentina, que eso lo vamos a hacer también, y poder ser más críticos cuando escuchamos una noticia, cuando alguien opina, porque ya tenemos los conceptos y los modelos económicos posibles, sabiendo también cómo fueron creados y las consecuencias que pueden tener las decisiones que se vayan tomando. Entonces, como les decía, hasta acá la primera unidad. Lean la hojita que les dejo de material, resuelvan las preguntas, no se olviden de anotar las dudas que vayan surgiendo y haciéndomelas, y si todo sale bien y sigue todo igual, nosotros nos estaríamos encontrando en 15 días con otra nueva unidad. Nos vemos y sigan cuidándose y sigan en casa.